dando fruto. Y yo creo que vamos a ir directo, va a ser breve el mensaje de hoy, vamos a ir directamente al pasaje principal de hoy, que está en Jueces capítulo 9. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 13. Estamos en el libro de Jueces, que es una etapa del pueblo de Israel donde todavía Israel no tenía reyes como tal. Jueces capítulo 9. Sí, capítulo 9, versículo del 8 al 13. Estamos en una etapa donde el pueblo de Israel no tenía reyes, por lo tanto sí que tenía líderes locales o líderes regionales. ¿Os acordáis alguno de vosotros? Sansón y demás líderes muchas veces eran nombrados por el profeta Samuel. Estamos en esa etapa, ¿no? Del libro de los Jueces, y hay una parábola que no es tan conocida, al menos yo no he escuchado muchas veces predicar acerca de ella o enseñar acerca de ella, pero es una parábola que tiene algo muy interesante para decirnos hoy acerca de la identidad, acerca de la visión, acerca del llamado. Buenas noches, hola. Vamos allá, Jueces capítulo 9, del 8 al 13. En realidad la parábola sigue un poquito más, luego la puedes leer en casa, pero vamos a quedarnos solamente con esos versículos. Vamos a ver qué dice aquí. Fueron una vez los árboles a elegir un rey sobre sí y dijeron al olivo, ponte en el lugar, ¿no? de esta historia, metáfora también, reina sobre nosotros, le piden al olivo. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Versículo 10. Y dijeron los árboles a la higuera. Fueron a la higuera porque pues el olivo dijo que no. Estaba dando excusas más bien. Y dice, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. De repente todos los árboles querían buscar un rey, árbol que los liderara, que los gobernara, ¿no? Y van ahora a la higuera y les dice, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. La higuera también se escaqueó. Entonces, versículo 12, dijeron luego los árboles, fueron a la vid, y pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Vamos a dejar ahí. La parábola evidentemente sigue, tiene un significado en ese momento para el pueblo de Israel, pero vamos a quedarnos con ese principio de los árboles escaqueándose, hablando de su fruto, hablando de aquello que para ellos era lo más valioso, ¿no? Ahora, a mí lo que más me llama la atención de esta parábola, de este inicio de la parábola, son estos tres árboles que responden en función al fruto que dan. Ellos responden en función al fruto que pueden dar. Habla de sí mismo según el fruto que dan, que está dirigido, si veis los tres árboles que mencionamos, a dar honra, a dar dulzura y a dar alegría. Alegría a Dios y alegría a los hombres, ¿no? El caso del mosto, del vino. Entonces, yo pensaba en cómo está siendo mi fruto, cómo va a ser mi fruto en este 2023, o cómo está siendo mi fruto últimamente. Es un fruto que honra a Dios, es un fruto que da dulzura, es dulce para los demás, es alegre para Dios y para las personas que están alrededor, y es complicado, porque a veces cada uno tiene su carácter, su forma de ser, y no siempre a veces el fruto es de esta manera, pero a esto apuntamos y a esto es parte de nuestra visión del 2023. ¿Te acuerdas el domingo pasado cuando hablé de la visión de la iglesia? Yo la resumí en una frase y luego la resumí todavía más. La resumimos porque fue en un momento algo que hicimos de manera grupal, ¿no? Y la resumimos en tres cositas básicas. Amar a Dios, ¿qué dijimos? ¿Amar a quién? A las personas y servir al mundo, ¿no? A nuestro mundo, la gente que tenemos alrededor. Amar a Dios, amar a las personas y servirles, ¿no? Entonces, eso era lo que podíamos resumir nuestro llamado. ¿Cuál es mi misión en la vida, Maxi? Amar a Dios, lo que hagas, lo que sea que hagas, siempre amando a Dios, amando a las personas y sirviendo al mundo. Pues esto es algo, si te das cuenta, bastante parecido, similar. Nuestro fruto, el fruto de estos árboles dan honra a Dios, dan dulzura y dan alegría, ¿no? Primero a Dios y a las personas. Ahora, no importa el éxito, acuérdate de esto, no importa el éxito o riquezas que puedas tener, nada en la vida se compara con dar el fruto por el cual fuiste creado. Y estos árboles
parece que lo entendían bastante bien. Preferían seguir dando el fruto para el cual habían sido creados y diseñados antes que reinar, antes que ser reyes, antes que una posición, ¿no?, aparentemente mayor de la que tenían, aparentemente. Entonces, esto me habla mucho a mí, ¿no? Me habla mucho a mi vida y espero que el Señor pueda también hablarte a la tuya, porque hay personas, sobre todo cuando son jóvenes, no sé si conoces personas que están siempre como saltando, queriendo saltar etapas. Están en un proyecto, pero ya están con la cabeza en otro, no terminan una cosa, empiezan otra. Los que son jóvenes, los que son adolescentes, yo siempre hablo con mis alumnos porque tienen esa mentalidad propia de su madurez, de su desarrollo, que siempre están queriendo saltarse las etapas, ¿no? Están queriendo empezar pronto otra cosa. Entonces yo le digo, mira, pues cálmate, disfruta de la etapa en la que estás y da fruto en aquello que estás ahora mismo. Aunque te parezca poca cosa, aunque tengas sueños muy altos, mucho más altos de lo que tienes, pero disfruta, aprovecha cada etapa, no te la saltes, empieza a dar fruto ahí donde estás. Muchas veces lo hablo esto con mis alumnos porque son también adolescentes, pero a veces hay gente adulta que también vivimos así, ¿no? Vivimos con esa tendencia a querer quemar, saltarnos etapas y no aprendemos nunca a disfrutar lo que estamos haciendo, nunca disfrutamos el momento. No sé si te ha pasado a ti alguna vez eso, si has sentido eso, es que no estoy disfrutando el momento porque estoy pensando siempre en lo de mañana, siempre en lo que voy a hacer la próxima semana. Entonces, mira lo que dice el versículo 9. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y la vid respondió también luego: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Fíjate que los árboles prácticamente contestan lo mismo. Voy a dejar de dar fruto, voy a dejar de ser productivo en aquello en lo cual Dios me creó y me diseñó para otra cosa, para otro cometido que no tiene nada que ver. Ahora, estos árboles sabían que si asumían ser reyes tendrían que dejar su propósito, que era dar fruto. Ahora, hay cosas bien interesantes que podemos ver en esta parábola también, que podríamos también percibir si la leemos tranquilos, a fondo. Si tú te das cuenta, el olivo no produce aceite. El árbol de olivo, ¿qué produce? Aceitunas. Produce exactamente aceitunas, ¿no? Produce eso, no produce aceite directamente. Quiere decir que para conseguir el aceite, ¿qué tiene que hacer la aceituna? Ser prensada, ser triturada. Es decir, hay un proceso entre lo que sale del árbol, por así decirlo, hasta lo que llega a tu mesa. Hay un proceso. ¿Qué pasa con el mosto? ¿Qué pasa con, mejor dicho, la vid? ¿Qué produce la vid? ¿Produce vino? ¿Produce mosto? ¿Qué produce la vid? Produce uvas. Exactamente 3/4 de lo mismo. Es decir, la uva tiene que ser trabajada, triturada, prensada para que pueda producir el fruto como tal, o mejor dicho, lo que nosotros ya luego se consume, ¿no? Entonces, creo que está muy claro lo que quiero decir con esta comparación, ¿no? De hecho, la uva es prensada para extraer el jugo en las bodegas, las olivas es prensada en los molinos. Antiguamente se prensaba con 2 piedras enormes o con molinos de piedras. Y el proceso de prensar, la palabra prensar en el griego, ¿sabes qué quiere decir? Si la tuviéramos que traducir del español también, además de prensar, tribulación. Es decir, el proceso en que la uva es machacada se llama así también, tribulación. Y yo creo que el Señor también nos tiene algo para decirnos en cuanto a esto. A veces, cuando estamos atribulados o estamos pasando un proceso de tribulación, es probable que sea porque el Señor quiere sacar aceite de tu vida, quiere sacar el mejor jugo, el mejor mosto. Amén. ¿Me entiendo me hago entender un poquito lo que quiero decir? Entonces se tritura, se exprime, pisándolo se le atribula, y en medio de las piedras entonces se produce de esa forma el vino y el aceite. Ahora, eso es el fruto. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de fruto estoy dando? ¿Qué tipo de fruto estoy dando ahora? ¿O qué tipo de fruto quiero dar para este 2023? Y la segunda pregunta que yo me haría hoy en esta tarde, noche ya, es
¿qué propósito tengo yo en la vida? Porque los árboles lo tenían bien clarito cuál era su propósito. Ahora, a veces no tenemos tan claro nosotros el propósito para el cual hemos sido creados. Dios nos permitió que viniéramos a este mundo. Y yo hablaba el domingo pasado y decía, bueno, hay 3 fechas importantes que deberíamos celebrar. Una es nuestro nacimiento, nuestro cumpleaños, evidentemente. Luego, el día en que nací de nuevo, que entregué mi vida a Cristo. Y otra es el día en que descubrí para qué el Señor me trajo a este mundo. Es decir, ¿qué fruto voy a dar? ¿Qué tipo de frutos fui diseñado para dar? Y ahora sí que vamos a ir a otro versículo clave para esta noche, que es el de Romanos. Yo quiero que este sí que se pueda proyectar y que quede ahí porque es importante para hoy que nos quede bien grabados a fuego. Romanos 8:28. Vamos a leerlo juntos. ¿Por qué no? Vamos todos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, pues ahí está, ¿no? Esta es una de las claves para hoy también. Sabemos que los que aman a Dios, no cualquiera, no todos, los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, ayudan para su bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, hay gente, hay muchas, yo creo que todos o prácticamente todos tenemos un propósito y todos somos llamados por el Señor. Es decir, Él tiene un plan para tu vida y para la mía. Y conforme a sus propósitos, al designio de Dios, ahí dice que son llamados, ¿no? Entonces, si tu futuro es claro, tu presente se organiza para alcanzar ese futuro. Incluso hasta lo malo, las tribulaciones de las que hablábamos antes, incluso esos procesos donde sentimos que nuestro corazón es prensado, es apretado, lo estamos pasando mal por una enfermedad, por un diagnóstico, lo estamos pasando mal por una crisis, porque me quedé sin trabajo, lo estamos pasando mal porque me peleé con mi hijo o con mi vecino, estamos pasando un proceso difícil, duro, incluso hasta eso Dios puede utilizarlo como parte de ese proceso en el que va a sacar de ti y de mí el mejor jugo, el mejor aceite. Ese es el proceso, ¿no? En el que todos en mayor medida estamos. Por eso, todo esto es para invitarte más bien a que puedas entender que en este 2023 no todo va a ser bonito ni color de rosas. Van a venir tiempos o circunstancias en las que nos vamos a sentir molidos, nos vamos a sentir prensados, procesados. Van a venir seguro, van a venir tarde o temprano. Y en esos momentos es donde vamos a tener que entender eso, esta verdad. A veces en el momento exacto no lo entiendes, no lo comprendes porque estás batallando contigo, estás batallando con la situación que toca, pero es tiempo de también aprender a que quizás eso sea parte del plan de Dios para sacar lo mejor de mí. Y tenemos muchos ejemplos en la vida, pero hoy voy a quedarme básicamente con 2 personajes muy importantes de la palabra de Dios que también fueron prensados, procesados, porque tenían un propósito bien claro y bien específico de parte de Dios y cómo eso puede hablarnos a nuestra vida. Y quería mencionarte el ejemplo de José. ¿Quiénes conocen aquí la historia de José? Más o menos. Levanta la mano si la conoces un poquito. Más o menos, dicen algunos, pues la hemos escuchado nombrar, algunas veces la hemos leído, estudiado. Pues José, siendo un niño, fue tratado de manera muy especial. ¿Te acuerdas cuando Jacob, su papá, le regala la túnica de colores? Por lo tanto, era como el mimado, el caprichosito, ¿no? De la familia, de los hermanos. Tanto es así que sus hermanos le tomaron celos, empezaron a sentir celos hacia José porque era como el más querido por su papá. Ahora los hermanos, tales así que empezaron a urdir un complot para deshacerse. Tan fuertes eran los celos, tanto era el aborrecimiento, porque es la palabra que usa la Biblia. Lo llegaron incluso a aborrecer. ¿Te acuerdas cuando José empieza a tener sueños? Era un muchachito soñador.
empieza a tener sueños. ¿Te acuerdas de esas espigas? Que eran varias espigas que se inclinaban delante de él. Luego el otro sueño del sol, las estrellas que también se inclinaban. Y mira qué curioso que los hermanos enseguida interpretaron el sueño. No tuvo que José interpretarlo, fueron sus hermanos quienes lo interpretaron. Y ahí es cuando lo aborrecen, lo llegan a aborrecer. ¿Por quién es este para que nosotros nos inclinemos delante de él? Y urden un plan para deshacerse de él, para cargárselo, para deshacerse de él. Primero lo quieren matar, luego no se puede, no se da la situación y al final lo venden a los traficantes, ¿no? que pasaban por ahí, que iban hacia Egipto. Entonces yo me imagino a este José aborrecido por sus propios hermanos, aborrecido por su propia familia. Me imagino a este José que tenía un propósito tremendo, acaba siendo vendido como esclavo, acaba en Egipto, acaba siendo comprado por Potifar, el capitán del faraón. Luego este José acaba en la cárcel culpa de una acusación de acoso sexual falsa, porque había sido al revés, había sido la esposa de Potifar quien quiso tener relaciones sexuales con él. Él se negó y por venganza ella lo acusó. Este José acaba en la cárcel. Yo me imagino a José aborrecido por su familia, vendido como esclavo, injustamente dentro de una cárcel. Señor, ¿cuál es el propósito para mí? ¿Cuál es el propósito que tú tienes con todo esto? Porque yo tu plan no lo estoy viendo, Yo tu plan no lo veo para nada. Y ahí tenemos a José dentro de la cárcel que aparentemente saca sus dotes de administrador, se convierte en administrador de la cárcel. Era una persona increíble y llega incluso a poder tener relación también con el copero, con el panadero. Se enteran de que José también interpreta sueños. José interpreta los sueños del copero, del panadero. Le dice al copero: mira, a ti te van a cortar la cabeza. Al panadero le dice que le van a cortar la cabeza. Al copero le dice: mira, a ti te van a ascender de puesto. Y así sucedió. Luego se olvida de José, del favorcito que le había hecho. Imagínate a José ahí también siendo olvidado, sufriendo el olvido. Pasó un buen tiempo hasta que esto llegó a oídos del propio faraón. Tal es así que al final se acuerdan de ese sueño y el faraón se entera de que José interpretaba sueños. A todo esto el faraón también tenía sueños que no era capaz de entender y pide ayuda, y al final pues José termina convirtiéndose en la mano derecha del faraón. ¿Después de qué? De un proceso. Después de un proceso bien duro de ser olvidado, de ser machacado por sus hermanos, pasando por la cárcel, acusado falsamente por esta esposa de Potifar. Al final termina siendo la mano derecha del faraón cuando interpreta los sueños. ¿Te acuerdas de las vacas gordas, las vacas flacas que se comen a las gordas y todo eso, todo ese sueño? ¿Por qué? Porque había un propósito, había un plan de Dios para con José. Había un propósito, había un cargo al que él iba a llegar, desde el cual él, como los árboles de los que hablábamos al principio, él iba a dar un fruto muy específico. Ahora, el propósito final de Dios no es que José llegara a ser el segundo del faraón y se convierta en un administrador. Ese simplemente era el medio para conseguir el objetivo, que era bendecir a toda una tierra. Se iba a reconciliar con sus hermanos. Bueno, la historia de José es una de las más preciosas de toda la Biblia. Desde esa posición ya de autoridad, bendice a todo el pueblo, a su país, quita el hambre de una tierra, porque se convierte, Dios le da una visión también de administrador, unos dones espectaculares para administrar los recursos que tenía en sus manos. Ahora, su propósito era ser el número 2 del faraón y su fruto era quitar el hambre. Así que yo te animo a que leas la historia de José, que es una de las más preciosas. Es precioso. Luego vamos a decir algo más de cómo acaba, pero vamos a quedarnos ahora con ese ejemplo de un José procesado, atribulado, un José del que la Biblia al menos no resalta errores, no resalta
pecados que hubiera cometido. No resalta nada malo. Todo lo que habla de José es bueno, ¿no? Y ahora quiero hablarte del segundo personaje de hoy, de esta noche, así como José, que fue procesado para alcanzar un objetivo, un propósito de bendición para mucha gente. Pues tenemos evidentemente el ejemplo de Moisés, 400 años después. Estamos 400 años después de José. ¿Te acuerdas? El pueblo de Israel, en un momento de hambruna, acaba yendo a Egipto a buscar el alimento, y una generación o dos después de Jacob, de José, ya el pueblo de Israel había quedado sin ese referente de liderazgo y acaban siendo sometidos como esclavos en Egipto. Todos conocemos más o menos la historia. Si no es directamente de la Biblia, quizás de Hollywood, de alguna peli de Disney, todo el mundo conoce más o menos, gente que no es creyente, cristiana, conoce la historia un poco de Moisés, ¿no? Ahora, termina el pueblo esclavizado en Egipto y tú te acuerdas la historia, ¿no? El pueblo de Israel se empieza a reproducir, empiezan a multiplicarse, a crecer en número. Y esto es algo que empieza a preocupar al faraón. Empieza a pensar, bueno, pues si el pueblo de Israel, si los esclavos se siguen reproduciendo así, dentro de una generación o dos se va a volver esto en mi contra, en contra de mi casa. Entonces el faraón no se le ocurre mejor idea que eliminar a los niños pequeños, a los recién nacidos. Y eso es lo que manda hacer. Y la madre biológica de Moisés, en este caso, estamos ya 400 años después, acuérdate más o menos de José, de la historia que hablábamos antes. La madre biológica de Moisés, para salvarle la vida, ¿qué hace? Todos sabemos lo que hace. Lo mete en una cesta, en una canasta y lo echa al río Nilo. Y ocasionalmente, era parte del plan de Dios, que esa cesta acabara en manos ¿de quién? De la hija del faraón, que lo recoge, coge a ese bebé y lo adopta para sí. Es decir, un Moisés israelita, esclavo, de familia de esclavos, pero que se cría en la corte del faraón. Un Moisés que crece, podríamos decir, con la mejor educación, que crece como un conquistador, que crece no con una mentalidad de esclavo, sino con una mentalidad de líder, de conquista, de reinado. Crece formándose, criado para ser un verdadero príncipe, ¿no? En este caso, en Moisés. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios de hacer que Moisés se criara en este ambiente y no como esclavo? Quizás para trabajar ya su carácter y su personalidad. Quizás Dios tenía en claro que para liberar a su pueblo él necesitaba a alguien que no tuviera mentalidad de esclavo, sino que tuviera una mentalidad de conquista, de líder. No sé, estoy suponiendo en este caso, ¿no? La Biblia no detalla eso. Pero sí que podemos deducir que por su carácter, Moisés sí que tenía que ser todavía tratado. Siendo joven, ¿qué pasó? Cuando se entera, cuando ve cómo es tratado su pueblo, cuando ven a los soldados egipcios dando latigazos, maltratando a los esclavos israelitas, Moisés intenta tomarse la justicia por su mano. No todos conocemos la historia, mata a uno de estos egipcios, esconden el cuerpo, él intenta esconder el cuerpo pensando no se va a saber, pero finalmente se descubre. Y por culpa de esto, Moisés escapa, se va a la tierra de Madián, se va al desierto, escapando de que probablemente lo iban a acusar de haberse cargado a este hombre. Y escapa a la tierra de Madián y empieza una nueva etapa para la vida de Moisés. Estamos hablando de un Moisés en este momento joven, que pasa 40 años. Ahí conoce a la que va a ser su futura esposa, Séfora, su suegro, Jetro. Todos conocemos más o menos la historia. Ahora, Moisés tenía un propósito. Tenía un propósito de dar un fruto, de ser libertador para su pueblo. Y a lo mejor tú piensas, ¿qué hace José cuidando cabras y ovejas en el desierto con todo lo que Dios tenía para él en mente originalmente? Claro, Moisés, ya conocemos cómo termina la historia. Todos ya conocemos cómo termina, pero ¿qué está pasando, Dios? ¿Qué vas a hacer con este hombre? ¿Qué vas a hacer con Moisés en medio de todo esto?
Ahora empieza una nueva fase en su vida, una nueva fase de 40 años donde Dios trata con su corazón. Porque te voy a decir una cosa, a diferencia de José, Moisés sí que se le recalcan varios errores a lo largo de su vida. Algunos de ellos muy graves, como el que acabé de decir. Entonces, con José y con Moisés podríamos tener los dos ejemplos. El ejemplo del buenito y el ejemplo del no tan buenito. Los dos tenían un plan y un propósito y Dios iba a procesarlos, iba a trabajar su carácter para que puedan dar el fruto que Dios tenía en mente que den. ¿Por qué todo este rollo, Maxi, hoy? ¿Por qué me vienes con todo este rollo? Estamos en enero de 2023. Esto tiene mucho que ver con el versículo que leímos antes, ahí arriba. Todas las cosas ayudan a bien. Imagínate a José en la cárcel, acusado injustamente. Imagínate que José seguramente no podía entender en ese momento eso, que todas las cosas, incluso las malas, las injustas, iba a ser lo que lo iba a preparar y lo iba a impulsar, ¿no? Como una sinergia. Lo iba a impulsar para llegar a ese propósito. Y tú te preguntas, bueno, ¿y por qué a veces, siendo bueno, siendo como José, haciendo las cosas bien, intento ser un buen esposo, un buen marido, intento ser un buen papá, intento ser un buen trabajador? ¿Y por qué a veces aún así vienen las tribulaciones? ¿Por qué, Dios, tú permitas que yo sea atribulado, mi familia? ¿Por qué? Y a veces tenemos que entender que no se trata tanto de tu bondad, no se trata de si eres bueno, si eres malo, sino que se trata más bien de tu fruto. Cuando vienen tribulaciones, cuando hablamos, Dios está buscando sacar un fruto de ti y de mí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, todo contribuye para bien. Aún el proceso más duro, más inexplicable, difícil de entender. Porque cuando estás en la cárcel, como José, yo nunca estuve en la cárcel, pero estoy seguro que José no entendería qué parte del proceso estaba atravesando. No entendía eso. Me imagino a Moisés escapando al desierto, a Madián, escapando de los egipcios, no entendiendo qué parte del proceso estaba viviendo en ese momento. ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo, con el plan de Dios para mí? Ahora el versículo dice que todas las cosas cooperan, ayudan, es como una especie de sinergia, ¿no? Cuando los vientos, tanto los positivos como los negativos, todo al final termina empujándote para que salgas adelante y para que llegues al propósito para el cual Dios te trajo a este mundo y te diseñó. ¿Cómo es el fruto que estoy dando, Maxi? Pues tienes que fijarte, ese fruto honra a Dios, alegra a Dios, al corazón de los hombres. ¿Es un fruto dulce o es un fruto amargo? ¿Cómo está siendo tu fruto? ¿Cómo está siendo mi fruto? Todas las cosas ayudan a bien, pero ¿para quiénes? Para los que aman de verdad a Dios. Por eso, ¿sabes lo que va a hacer el enemigo? Va a hacer lo imposible en este 2023 para que te bajes del barco, para que dejes de amar a Dios. Porque él sabe que si dejas de amar a Dios, eso ya no se va a cumplir. Eso ya no se va a poder cumplir sobre tu vida. Por eso, él va a intentar atacar tu fe. Va a intentar atacar eso, que te rindas, que desistas, que dejes de congregarte, que no participes, que no leas la Biblia. Te va a entretener, te va a distraer, va a hacer que las circunstancias, o va a intentar que las circunstancias te ahoguen, que puedan contigo. Por eso, la base del enemigo lo que va a intentar es destruir tu amor por Dios, tu relación personal e íntima con el Señor. Eso es así. Entonces, ese es el motivo por el que muchas personas incluso se vuelven contra Dios. Cuando viene una enfermedad, viene un problema, viene una crisis. Yo conozco a personas que hace poco, de hecho hablé con una persona que me lo dijo tal cual con estas palabras, ¿no? Que se volvieron en contra de Dios. Es como que tú le echas la culpa a Dios del por qué me pasa esto, por qué aquello otro, por qué esto, por qué lo otro. Entonces, ese es el propósito del enemigo, que dejes de amar a Dios y que se corte el propósito de Dios sobre tu vida. Por eso todo lo bueno y lo malo
te ayuda a llevarte a una posición donde puedas dar el fruto para el cual has sido llamado. Hay gente que a veces anda amargada por la vida, quejándose, gente problemática, aún en sus trabajos, que da problemas ahí donde van, pero ese no es el fruto tuyo y el mío, ese no es el fruto de esta iglesia. Yo eso lo creo, ese no es el fruto que vas a dar en este año. Aún en la cárcel, aún siendo acusado falsamente, todo cooperó para el bien en su tiempo, porque vamos a ver el final de la vida de José. Vamos a ver Génesis capítulo 50, último capítulo de Génesis, si no me equivoco, Génesis 50, versículo 19. Vamos a ver ahí cómo termina la historia de José, que es muy emotiva, sobre todo también en ese final. Cuando José ya en esa posición de liderazgo, ¿sabes con quién se tuvo que encontrar otra vez? Con aquellos que muchos años antes lo habían vendido. Tuvo que encontrarse cara a cara con sus hermanos. Tuvo que lidiar con su pasado mal cerrado. Y mira lo que pasó. ¿Qué les dijo José a sus hermanos? ¿Se vengó? ¿Aprovechó la situación para ajustar cuentas? ¿Qué crees que hizo? Eso es lo que quizás hubiera hecho yo en mi carne. Pero mira lo que hizo José, versículo 19 de Génesis 50. Y le respondió José a sus hermanos, les dijo: no temáis, cuidado, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero más Dios, como leíamos antes en el otro versículo, ¿qué? ¿No parece el mismo versículo? Parece un pasaje paralelo. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José había entendido todo. José había entendido que ese era su propósito final, bendecir a todo este pueblo que tenemos, que está pasándolo mal económicamente en este tiempo de crisis. No hay lugar en mi corazón para el rencor, no hay lugar en mi corazón para ajustar cuentas, no hay lugar en mi corazón para la venganza. Entonces ese es el corazón de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero ¿sabéis qué? Era parte del plan. Dios lo encaminó todo para el bien, ¿no? Entonces me encanta porque este versículo se parece muchísimo al otro que leíamos antes, y este era el fruto, este era el vino, este era el aceite de José. Mantener en vida a mucho pueblo, egipcios, israelitas. Por más éxito que tengas, por más riqueza que podamos poseer, nada se compara con la satisfacción de dar el fruto con el que honras a Dios y bendices a las personas. ¿Te acuerdas? Amar a Dios, amar a las personas y servir al mundo, como decíamos el domingo pasado. Volviendo a Moisés, obró para bien todo también en la vida de Moisés, incluso los errores de Moisés. Y ojo, esto no es querer justificar un asesinato como en el caso más grave de él, pero incluso las peores cosas de su carácter acabaron obrando para bien cuando fueron trabajadas y tratadas por Dios. A pesar de su pasado, Dios lo ve con gracia y vuelve a ponerlo en circunstancias mal cerradas. Dios se le presenta a través de la zarza ardiendo y le dice: Moisés, tienes que volver a tu pasado. Tienes que volver al lugar de donde escapaste, de donde saliste, porque hay asuntos que hay que resolver todavía. Y vaya asuntos que todavía había para resolver. Yo te enviaré al faraón. Voy a ser yo quien te va a poner delante del faraón. Va a ser mi mano la que va a estar contigo. Y quizás tú has estado, ¿no? Como Moisés o como José también. Quizás tu zarza está a la vuelta de la esquina. Quizás tu zarza representa para ti un encuentro con Dios ahora, en este 2023, un encuentro con tu llamado, un encuentro con tu propósito, un encuentro con tu destino. Quizás tu zarza está ahí cerca. Yo le voy a pedir a Andrés que pueda pasar adelante, que pueda pasar aquí al teclado un momentito. Yo quiero que puedas entender que yo no sé lo que has vivido en el 22, en el 21, no sé lo que has venido viviendo a lo largo de este tiempo, esta última temporada, pero quiero que entiendas que todo aquello que has vivido, todo eso puede ser utilizado
por Dios para tu bien y para el bien de otros. Incluso las cosas duras que has tenido que pasar. Vamos a ponernos en pie. Yo no sé si el Señor te ha hablado en estos minutos, porque nosotros no somos un pueblo sin propósito, un pueblo que deambula, un pueblo que va por la vida dando tumbos. Nosotros sí que tenemos un norte y sí que tenemos un propósito y un llamado de parte de Dios. Ahora, la pregunta otra vez es, ¿dónde estás tú ahora parado? ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué fruto estás dando? ¿Es un fruto de honra a Dios? ¿Es un fruto dulce? ¿Es un fruto que está alegrando el corazón de aquellos que te rodean? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Ahora, yo estoy seguro que Dios quiere extraer en este tiempo el mejor aceite de tu vida, el mejor fruto, el mejor mosto, más dulce. Por eso, acuérdate, las matemáticas de Dios son muy diferentes a las nuestras. Las matemáticas de Dios se parecerían a algo así como propósito más proceso igual a fruto. Propósito más proceso es igual a fruto. Y ese es el tiempo para este 2023, que tú puedas, yo también, dar mucho fruto, que todos podamos empezar a dar más fruto, más abundante, más intenso. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Quizás hay una zarza ahí a la vuelta esperándote. Está Dios hablando a tu vida y diciéndote, ¿ves lo que has pasado el año pasado? ¿Ves aquella situación de la otra vez? Aquello que te angustió, que te afligió tanto. Todo eso era parte de mi proceso para sacar lo mejor de ti. Todo eso tiene un propósito. Todo. Por eso quizás hoy sea también un domingo en el que se pueda activar ese llamamiento, quizás dormido durante este tiempo, de estas últimas temporadas. Un llamado dormido, que tú puedas empezar a ver que Dios está obrando en medio de toda situación. Él no se olvidó de ti. Quizás has estado en algún tipo de cárcel espiritual en tu alma. Quizás has sentido como José el abandono, el menosprecio aún de tu propia familia. Quizás has tenido o has vivido situaciones de menosprecio por parte de familia, de amigos. Has sufrido el rechazo, el abandono, el olvido, aún en el peor momento como estaba José en la cárcel, aún siendo olvidado también por aquellos que él esperaba que, mira, pues les hizo un favor, supongo que se acordará de mí. A veces quizás has experimentado eso también, no lo sé, pero que tú puedas en esta noche decir, Señor, yo acepto el proceso. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, pero no quiero guardar rencor por el pasado. No quiero guardar venganza en mi corazón contra nadie. No quiero guardar nada y aceptar tu proceso como parte de lo que me toca vivir, porque yo sé que todas las cosas ayudan para bien. Señor, este es tiempo de que pueda saldar deudas en mi corazón contigo, que pueda quitar toda amargura, para que el fruto de mi corazón, el fruto de mi vida, no sea un fruto amargo, sino un fruto dulce para los demás. Un fruto de amor, de gracia y de misericordia también para otros, Señor. Yo sé que tú estás trabajando conmigo, con mi vida, pero hay un propósito mucho mayor, Señor. Espíritu Santo, que en esta noche puedas ministrar ahora, aquí, en este lugar, en esta pequeña sala en la que estamos ahora, Señor, a la luz de tu palabra, descubriendo el propósito para nuestras vidas también en este 2023. Que podamos ser ministrados en nuestro corazón ahora.